11 en adelante dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Quiero hablar sobre un tema que es de tanta actualidad. Quiero hablar sobre ingratitud. La acción de olvidar lo que han hecho por mí. La mala memoria para devolver un favor que me han hecho. El reconocer que todo lo que tengo se lo debo a alguien. Es un flagelo que cunde en nuestro tiempo. Lo más que hay en este tiempo es gente malagradecida. Alguna vez leí un testimonio muy fuerte. En una ciudad costera de Estados Unidos, en una ocasión hubo un naufragio. Un barco se hundió cargado de pasajeros. Y un joven deportista que apenas tenía 20 años, pero que era un experto nadador, se dedicó a salvar vidas. Según recuerdo, salvó, creo que fueron 22 personas o 27 personas. Lo sacó hasta la playa y volvía a buscar otro, y volvía y sacaba, hasta que se acabó de hundir el barco. 50 años después, esa ciudad, revisando la historia y las cosas que habían acontecido, vio que había ocurrido ese naufragio y recordó que hubo un joven que había hecho esa hazaña de salvar ese grupo de personas. Ese joven después, a los 5 o 6 años después de ese esfuerzo, quedó parapléjico. Adquirió una enfermedad de los nervios y de los huesos, producto de ese gran esfuerzo, que quedó parapléjico por el resto de su vida. El alcalde de la ciudad rastreó hasta encontrarlo y le hizo un reconocimiento a los 50 años, él en una silla de ruedas. Y le hizo una pregunta: de las 27 personas que tú salvaste, ¿cuántos volvieron a darte la gracia? Y él contestó: ninguno. Ese es el mundo nuestro. Ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Todos nosotros tenemos a alguien a quien agradecer. Todos nosotros debemos favores, ayudas, atenciones a tiempo. Cosas que en momentos difíciles han hecho por nosotros. Pero lo más fácil para nosotros es olvidar. Hay personas que están en la cúspide y no se acuerdan los primeros escalones cuando estaban subiendo. ¿Quién te puso los escalones? ¿Quién te limpió el camino para que no tropezara? Eso se ve mucho en el mundo social, en el mundo económico,
en el mundo político. Gente que luego que suben olvidan el resto. Y aquí tenemos una historia que tiene que ver con esa debilidad intrínseca del ser humano. Porque estamos en una época, en un mundo en que muchos hijos no agradecen a sus padres. Ni siquiera a la mujer que lo parió, que le dio el seno para que no muriera de hambre. Y que aún él en su adultez, esa madre sigue soñando y queriendo hacer cosas por él. Y muchas veces los hijos se van y no vuelven. Y no le importa lo que esté pasando. Conocí una familia, sin detalle porque mis testimonios son reales y a veces los protagonistas me están oyendo. Pero conocí una familia en este país que tuvo uno de sus hijos, se desapareció y tuvieron buscándolo años, 5, 10 años, 15 años, y lo dieron por muerto. La mamá enfermó y estaba para morir, y ella le pedía al Señor una sola cosa: Señor, que no se cierren mis ojos sin volver a ver a fulano. Pero fulano ni llamaba ni escribía. Y a los 17 años de estar perdido, el joven apareció. Y la madre dio gracias a Dios y al año siguiente murió. Ese es el mundo nuestro. Aquí está un caso patético. Cristo, en el desarrollo de su ministerio, pasaban muchas cosas. Cristo sanó muchos enfermos. El Señor le dio vista a muchos ciegos. El Señor levantó muchos paralíticos. Pero en este caso, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Samaria era una dependencia del pueblo de Israel que se habían contaminado religiosa y espiritualmente, y no eran considerados por los judíos como hijos legítimos, sino como traidores espirituales. Y no había comunión con ellos por esa razón. O sea que para el judío, el samaritano no contaba con la gracia de Dios. Cristo va pasando cerca de Samaria, y al entrar a una aldea, le salen al encuentro un grupo de hombres leprosos. Ellos no, los leprosos no podían vivir junto con la gente sana. No podían vivir en la ciudad, tenían que vivir en los montes, afuera. Y cuando alguien le iba a llevar algo, tenía que tirárselo de lejos, porque el que se le acercaba se contaminaba. Ni la familia ni los sacerdotes, nadie podía acercarse a ellos. Y ellos sabían. Y si ellos entraban a la ciudad, lo mataban. Entonces ellos tenían que quedarse lejos. Pero Jesús pasó por el territorio que estaba cerca de ellos. Y ellos aprovecharon, porque ellos sabían que mientras la sociedad lo despreciaba, ellos sabían que mientras que la sociedad le tenía asco, que mientras su familia se había desentendido de ellos, ellos sabían que había alguien que era distinto. Ellos habían oído hablar de Jesús, y por lo que ellos habían oído hablar de Jesús, ellos sabían que el comportamiento de Cristo era diferente, y ellos sabían que a ese se podían acercar. Entonces Jesús pasó cerca de la aldea donde estaban esta gente, y estos 10 hombres que no eran familia, estaban unidos por su desgracia, unidos por el vínculo de la lepra. Todos sufrían la misma desgracia porque estaban contagiados de lepra, y ellos se habían hecho como familia. Oyeron que Jesús venía y salieron al encuentro, y se pararon de lejos, porque Cristo era un rabino
y el rabino no se acercaba a los leprosos. Se pararon de lejos y se pusieron de acuerdo y vocearon. Y a una voz clamaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hubiera sido otro maestro, hubiera sido un religioso cualquiera, ni para allá mira. Pero Jesús vino a dar cátedra de amor, de misericordia y de solidaridad. Jesús vino a decirle al mundo cuál debe ser el comportamiento conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Jesús no vino a rechazar, Jesús no vino a despreciar a nadie. Por eso Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa cómo sea ni quién tú seas. Entonces los leprosos se pusieron de acuerdo y alzaron la voz, y Jesús los oyó. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Cuando Cristo los oyó y los vio, solamente le dijo una cosa: id, mostraos al sacerdote. Cristo no oró por ellos, pero dio la orden y ellos obedecieron. ¿Por qué lo mandó al sacerdote? Porque el sacerdote era como el médico legista, que era el que levantaba el cadáver. El sacerdote era el único autorizado para darle el certificado de que puede entrar a la ciudad. Certificaba su sanidad. Cuando Cristo le da la orden para que vayan al sacerdote, yo me imagino la mente de ellos caminando, dando vueltas. ¿Y por qué nos dice que vayamos al sacerdote? El sacerdote nos va a mandar a apedrear, pero Él no es tan malo para hacer un crimen así contra nosotros. Cristo sabe, conoce los estatutos y la ley. ¿Cómo nos dice a nosotros que vayamos al sacerdote si estamos leprosos? Y la ley dice que si entramos a la ciudad nos matan a piedra. Y yo me imagino que otro, porque se armó una discusión. Ellos estaban como a 10 o 12 kilómetros del sacerdote. Entonces ellos, inmediatamente que Cristo da la orden, ellos se encaminan hacia el sacerdote, cambian el rumbo y siguen hacia la ciudad. Y en el camino irían discutiendo: ¿y qué pasará? Pero mientras iban discutiendo, tal vez uno que era un poquito más entendido, a lo mejor digo yo, le dijo: bueno, pero fue el maestro que dijo que fuéramos sacerdotes. Él sabe que no podemos ir leprosos. Así que yo me imagino que en el camino va a pasar algo. Algo tiene que ocurrir en el camino antes de nosotros llegar al sacerdote. Así que vamos a obedecer la palabra del maestro, porque Él ha levantado muertos. Y obedecieron y llegaron al sacerdote. Cuando llegan al sacerdote, están limpios. Y el sacerdote los mira y los examina. Y me imagino que preguntó: ¿y quién dijo que ustedes eran leprosos? Sí, nosotros somos fulano de tal parte, fulano hijo de fulano, fulano hijo de fulana, que vivimos en tal región y que estábamos leprosos desde tal tiempo. Pero ustedes están sanos. Ustedes no tienen lepra por ningún lado. ¿Qué pasó? No podían decir lo que pasó, porque si dicen que fue Jesús, a lo mejor cambia la cosa. El asunto es que ellos fueron sanados. Dice entonces uno de ellos, porque dice el versículo anterior: y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ahora uno se pregunta: ¿y por qué fueron limpiados? ¿Y por qué Cristo no le oró para que fueran limpiados y luego los mandó? Lo primero es que Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere, no como nosotros le decimos. Porque a veces nosotros tenemos la mala costumbre de trazarle pautas a Dios. Y mientras estemos trazándole pautas a Dios, Dios se hace el sordo. A Dios hay que pedirle y dejarlo que trabaje.
Sea lo que sea que nosotros pidamos, debemos entender que Dios es suficientemente capaz para resolver el problema que sea según su voluntad. Entonces Cristo lo mandó. Ellos saben que son leprosos y mientras van caminando, ellos notan que fueron limpiados. ¿Por qué fueron limpiados? Fueron limpiados porque fueron obedientes. Fueron limpiados porque oyeron la voz de Jesús. Hicieron lo que Jesús les dijo. Hicieron lo que Jesús les dijo y no cuestionaron. Hay muchos creyentes que cuestionan a Dios. Señor, ¿y por qué tú hiciste esto? Especialmente cuando estamos en una funeraria. Usted oye mucho eso. ¿Por qué te lo llevaste? Bueno, se lo llevó porque es el dueño. Y el dueño no le pregunta a nadie porque el dueño es el dueño. Y el dueño deja su asunto ahí hasta que él quiere. Se lo lleva a la hora que quiere. Entonces no le preguntemos a Dios, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? No. El Señor tiene un propósito en cada cosa que hace. ¿Para qué tú permitiste esto? Entonces estos hombres en el camino fueron limpiados. Cuando Cristo le dio la orden que fueran al sacerdote, implícitamente estaba la orden a la enfermedad, estaba la orden a la lepra que los dejara libres. Y en el camino se manifestó el poder de Dios y la lepra desapareció. Y dice, y mientras caminaban fueron limpiados. Entonces uno de ellos fue el primero, porque siempre hay uno que es primero. Uno de ellos que había sido sanado, al ver que estaban limpios, yo me imagino que él no se devolvió a lo loco. Dice aquí el versículo 15 que se devolvió. Uno de ellos, al ver que ha sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se devolvió hacia donde estaba Jesús. Uno. ¿Y por qué uno? Los 10 fueron limpios. Y uno es que dice, voy a devolverme a donde Jesús y a glorificar a Dios. Y dice que iba glorificando a Dios a gran voz. Y cuando llega donde Jesús, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. O sea, él reconoció lo que Cristo había hecho en su vida. Él tuvo la capacidad de entender que él era leproso, que él estaba condenado a una muerte segura, que de ahí no lo salvaba nadie. Él sabía eso. Y cuando él se ve limpio y libre de la lepra, el gozo fue tan grande que dice que iba dando voces, glorificando a Dios a gran voz, y llegó donde estaba Jesús, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y era samaritano. ¿Qué quiere decir que era samaritano? Era un hombre que estaba bajo estigma. Ese era un hombre que estaba tachado. Era un hombre que no tenía aceptación ni en la sociedad, ni en la sinagoga, ni en la religión judía. Era una basura. Era un estiércol humano. No valía nada. Los otros eran judíos. Él era un advenedizo. El único extranjero era él. Y el único que sintió la necesidad de dar gracias. El único que tuvo la capacidad de devolverse. El único que tuvo el tino de volver a donde el que le había dado la orden. Y fue donde Jesús dándole gracias. Respondiendo Jesús dijo: no son 10. Cristo no los vio cuando estaban limpios, pero él sabía lo que le había pedido al Padre. Cristo no fue con ellos al sacerdote. Ellos fueron solos.
Y la lepra, ellos fueron limpios en el camino hacia el sacerdote. Lo que quiere decir que Cristo físicamente no estaba ahí. ¿Cómo sabe Cristo que los 10 fueron limpios? Porque esa fue la orden que Él dio. Él dio la orden para que los 10 fueran limpios. Y Él sabía que los 10 estaban limpios. Y Él sabía que habían llegado al sacerdote y el sacerdote había certificado su sanidad y su avance para poder entrar a la sociedad. Cristo lo sabía. Entonces le dijo la pregunta: ¿no son 10? ¿Dónde están los otros? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, y el que volvió era extranjero. Hermanos, a veces quien menos cree nos cree uno, a veces aquel que uno desprecia más, a veces aquel a quien uno dice que no conoce, a veces aquel que tiene menos honra, menos distinciones, aquel que ante la sociedad vale menos, es el que tiene mayor sensibilidad espiritual. A veces hay algunos que Dios lo bendice y consideran que ellos se lo merecían. Y como ellos se lo merecían, no tienen por qué devolverse a darle las gracias a Dios. Pero si ellos se detienen a pensar, van a llegar a la conclusión de que nacimos desnudos y desprotegidos. ¿Qué tenía usted cuando nació? Ni siquiera uñas para defenderse. Vinimos pelados a este mundo. Y todo lo que tenemos, de alguna manera, Dios lo ha provisto. Entonces, es negativa, es mala la ingratitud dentro del ámbito humano. O sea, una persona que no le agradece a su padre es un malvado. Una persona que no agradece a su madre es un maldito, dice la Biblia. Porque el único mandamiento con bendición es: honra a tu padre y a tu madre. Entonces el que no lo honra ya es maldito. A partir de esa idea bíblica, es maldito. Entonces, si malo es aquel que cuando estaba en la prángana, cuando estaba en la miseria, cuando estaba que no podía levantarse, usted le dio la mano, lo levantó, lo hizo gente y luego lo soltó y no lo agradece. Hace muchos años leí, eso ocurrió en Santo Domingo y en el mismo sector donde está Mahanaim, en Miraflores. Leí esto en un periódico, un testimonio en un periódico de un señor, un limosnero, un mendigo, que frecuentaba eso por ahí, le daban de comer, cualquier cosa para que comiera, sucio, andrajoso, tirado en el piso, lleno de casi lepra, un tipo de lepra moderno, enfermo de la piel, el cabello caído. Y él llegó un día a un restaurante, lo llevó a alguien, le llevó comida de un restaurante. Y luego esa persona que lo llevó la comida del restaurante le dijo que podía ir a comer todos los días a ese lugar. Y él está sorprendido porque ¿qué fue lo que pasó? Y es que cuando hacía aquí 20 o 30 años, una niña que su madre había echado en un vertedero, él, que era un limpiador del área, la encontró, la atendió hasta donde él pudo y luego la llevó a un lugar donde siguieran atendiéndola, y se desentendió de eso. Y no se sabe cómo esa muchacha, esa mujer, averiguó quién fue el que hizo eso, y le dijeron que fue ese mendigo. Y ella lo recogió, y cuando él la cuestiona que por qué ella hace eso, entonces ella le contó: si yo estoy aquí, se lo debo a usted. Si yo no me morí, se lo debo a usted. Usted para mí es un ángel de Dios. Oh, gloria a Dios. Porque a pesar de la maldad que hay en el mundo, queda gente. Todavía queda gente. Todavía aparecen gente. Todo no se ha perdido. Entonces, en el orden espiritual,
¿De dónde nos trajo Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Quizá no materialmente, quizá no socialmente, pero espiritualmente. Porque a veces lo social y lo material vale menos que lo espiritual. Porque ¿de qué le vale a usted tener dinero y tener fama y tener amigos y tener relación y no tener paz? ¿De qué le vale a usted tener un volcán en el corazón y por dentro una fachada de bienestar? Esos son los que se suicidan. Esos son los que dicen: mi vida no vale nada. ¿Qué hago yo en este mundo? Pero qué bueno es que cuando en ese momento de desesperación, en esa situación en que vive mucha gente, se encuentra con Jesús. Y sin importar cuánto tú vales, sin importar quién tú eres, te dice: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. El Señor no te pregunta cuánto tú ganas. El Señor no te pregunta tu apellido. El Señor no te pregunta cuántos títulos tienes. El Señor no pregunta cuántas cuentas de banco tienes. El Señor no te averigua nada. Solamente dice: vengan a mí los que están cargados de pecado, de maldad, de cansancio espiritual. Porque hay una lepra que se llama pecado. Es una lepra agobiante, crónica, contagiosa, mortal por necesidad. Y esa lepra no la quita el dinero. Esa lepra no la quitan los estudios. Esa lepra no la quita el roce social. Esa lepra no la quita la soberbia ni el orgullo que nosotros a veces creemos que somos lo que nunca hemos sido ni llegaremos a ser. Por eso Cristo no pregunta quién tú eres, sino qué tú necesitas. Y te dice: venid a mí. Los que están altos, los que están en el medio y los que están bajitos, para el Señor valen exactamente igual. Lo importante es adentro. Porque después que salimos de este espacio material, somos exactamente iguales. Las diferencias, los niveles, las alturas, las distinciones, las clases son aquí. Después que cruzamos el Atlántico espiritual, después que cruzamos el río, todos somos iguales. A los 4 días gusano, aunque esté en un sarcófago que cueste millones de dólares, valemos igual. Muy hermosa el último acto del gran evangelista Billy Graham, que ustedes vieron en los periódicos, para demostrar humildad al mundo que se cree, y a muchos evangélicos que se han creído que son príncipes de esta tierra. Este hombre que tenía los más altos niveles de reconocimiento como evangelista o como pastor a nivel mundial, Billy Graham, pidió que lo sepultaran en un ataúd que fabricó un preso en la cárcel y que costó menos de $200. Ahí fue sepultado ese hombre de Dios, que el presidente de los Estados Unidos pudo haberle hecho un regalo de un ataúd, pero él quiso que lo enterraran en el ataúd que había hecho un preso, un interno, que a lo mejor había sido un criminal, pero que había entregado su vida a Cristo y ya era nueva criatura. Gratitud al Dios que nos lo ha dado todo. Y uno se pregunta, a los evangélicos o a los que dicen que el Señor los ha salvado, a los que dicen haber tenido un encuentro con Dios, uno le pregunta para que usted se lo pregunte adentro. 2 preguntas: ¿qué ha hecho Dios por ti? Y segundo, ¿qué ha hecho tú por Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? Si a veces hasta para ir a la iglesia nos da brega. Está lloviendo,
se me hizo tarde. Está muy lejos, hay que cruzar muchas calles. Pero cuando estaba dando grito, cuando estaba entre la espada y la pared, entonces el Señor te mandó un ángel que puede ser una persona que usted conoce. El Señor te mandó un ángel y te sacó de ahí, te limpió, rompió tus cadenas, cambió tu corazón, cambió tu mentalidad, llenó de gozo tu alma, te hizo entender que más arriba hay un mundo suprarracional que es el que Dios tiene preparado para nosotros. Te hizo entender y ver la luz de su palabra. Entonces se nos olvida cuánto ha hecho Dios por nosotros. Si nosotros pensáramos bien, hiciéramos como el salmista David: mejor es un día en tu casa que mil en otro sitio. Porque esto quiere decir, un día en tu presencia vale más que 1000 días en la presencia de un rey. En mi trono, porque eres rey, en el trono, 1000 días en el trono no se podían comparar con un día en la presencia de Dios. Eso se llama ser agradecido. Eso se llama reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, los amigos que nos escuchan, los descarriados que nos escuchan, las personas que no han tenido la gratitud en cuenta para volverse a Dios, piensen cuántos regalos Dios le ha hecho. La vida, nació vivo, se crió, le dio el oxígeno, la comida se la da, porque el dinero usted no se lo puede comer. Usted tiene que comerse la comida que hace Dios en la tierra. Es lo que tenemos que comer. Le dio una familia, le dio una madre, le dio un padre, le dio hijos. Eso no se puede cuantificar. Nada de eso se puede cuantificar. Cualquier cosa de esa vale todos los millones del mundo. ¿Y qué le ha devuelto usted a Dios? ¿Qué hizo el leproso? El que volvió glorificando a Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere? Cristo se sintió halagado, satisfecho, que de los 10 uno solo entendió la verdad. De los 10 uno que no era judío, que no era creyente, que no era del linaje, porque nosotros tenemos linaje. A veces creemos que aquellos son salvos y aquellos no. Entonces, para los judíos el perverso era el samaritano, y los que se creían la última fruta del desierto no volvieron porque no tenían a qué ir, porque ellos se merecían eso. Así nos pasa a nosotros. No le damos gracias a Dios porque entendemos, por lo menos los hechos así lo dicen, entendemos que lo merecemos todo. Cada día que usted se levanta, dele gracias a Dios. Cada día que usted se acuesta, diga: gracias, Señor, porque me diste el día. Y cuando se levanta, gracias porque amanecí vivo. Hoy, ¿cuántos no se acuestan vivos y amanecen muertos? Cada día que amanece es una oportunidad, una razón para darle gracias a Dios. Cada vez que usted carga un niño, usted le da gracias a Dios. Cada vez que usted come, hay quienes tienen la comida y no pueden. Y si usted tiene aunque sea plátano vacío, con aceite y sal, duro, plátano ya que tienen día pero usted lo encontró y se lo comió y le cayó bien, dele gracias a Dios. Porque hay otros que tienen filete 8 estrellas y no se lo pueden comer, o si se lo comen le cae mal. Y si usted su plátano con aguacate le cae bien, dele gloria a Dios. Señor, gracias por estas harturas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mira, después que uno está lleno, no importa que fuera de harina vacía que se llenó. ¿Cuántos han comido harina de maíz con sal? Ese era mi plato favorito cuando yo era pequeño, porque yo era mañoso, ñoño, delicado, y no me daba la gana de comer arroz. Y mi mamá, la pobre, tenía que andar buscando qué darme.
Y lo que más me gustaba era la harina con sal. Y a veces con aguacate, a veces con sardina, a veces con cualquier, pero harina. Pero después que usted está lleno, aunque sea de harina, aunque sea de marifinga, después que usted está lleno, no importa si es de filete o es de tolete, no importa de qué sea, pero está lleno, está satisfecho. ¿Qué debo hacer? Gracias, Señor. Gracias por estos guineos verdes. Gracias por estos mangos maduros que pude comérmelo y estoy lleno. Pero hace falta gente agradecida. Y la mejor demostración de agradecer a Dios y de reconocerlo es entregándole nuestra vida. Lo único que yo tengo que vale algo es la vida. Entonces, ¿qué le puedo yo dar a Dios? Dinero, regalo. No, lo único que Dios pide es mi vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu vida para tu bien. Porque no es para el bien de Dios, es para el bien tuyo. Es para enderezarte, es para corregirte, es para lijarte, es para quitarte las arrugas y las protuberancias que afean tu rostro, es para ponerte en orden. Cristo Jesús te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere hacer una nueva criatura. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted entendió, mi querido amigo, los amigos, voy a hablar con los amigos que están aquí. Si usted entendió, si usted recibió esa palabra, si usted sintió algo que en el mundo usted no lo ha sentido, es porque Dios le está hablando. Si usted sabe que lo que escuchó es la verdad, si usted entendió lo que Dios le trajo hoy, si usted es consciente de que no está haciendo la voluntad de Dios, oiga bien, amigo, si usted sabe que su vida no se ajusta a lo que Dios quiere en su palabra, yo le voy a invitar a que me acompañe en una oración. Ahí sentadito donde está, usted cierra sus ojos y vamos a orar, vamos a hablar con Dios, de su corazón al trono de Dios. Usted va a orar, a hablar con Dios silenciosamente. Vamos a dirigirle en esta oración. Yo voy a dirigirle, usted repite conmigo esta oración. Si usted oyó, entendió y creyó, oyó, entendió y creyó, entonces usted cierre sus ojos y repita dentro de su corazón esta oración. Diga conmigo: amado Dios, Padre celestial, te doy las gracias, Señor, por haberme hablado. Gracias porque ahora reconozco que todo te lo debo a ti. Gracias por haber confiado en mí y haberme premiado con la vida, con mi familia y con tantas cosas más. Gracias, Señor, porque entiendo que me amas. Gracias porque me trajiste a este lugar a escuchar tu palabra. Ahora, Señor, reconozco que he vivido una vida de desobediencia. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que no he sido buen hijo. Y me arrepiento de esta vida y quiero cambiar. Perdóname, perdóname. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Acepto a Jesucristo como mi único Señor, como mi Salvador. Dame fuerza y sabiduría para permanecer en tu camino hasta que tú vuelvas o yo tenga que ir. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Ahora yo le voy a pedir a todos los que hicieron